y vinieron. Os he puesto algunos ejemplos de fuentes musicales conservadas y que permiten investigar esta interacción, pero a veces ocurre que tenemos evidencia de que hubo música, pero actualmente no se conserva. Entonces, una de las herramientas más útiles para reconstruir esos repertorios perdidos son los inventarios. Inventarios de música en los cuales pues, se hace un registro de toda la música que se conserva en la catedral. Y en el caso de México hay un documento muy curioso y muy original porque es muy temprano, en 1589 es el inventario más antiguo que conservamos de Latinoamérica y sobre todo es porque tiene un gran detalle en la descripción de los libros. Por ejemplo, yo ahí marco un primer asiento que dice, primeramente, ¿verdad? Va tomando nota, esto funcionaba de la siguiente forma. Había un secretario que escribía y un canónigo le iba dictando. Cogía el libro, pues lo abría, leía el título y el otro lo escribía. Entonces, primeramente un libro grande de pliego, de marca mayor, de molde. ¿De molde qué quiere decir? Impreso, que no está copiado a mano, si no diría manuscrito. Dice de molde, impreso con letra de molde, encuadernado en tablas y badana amarilla con sus manezuelas de Flandes. Es decir, tenía como una especie de broche para cerrar el libro. Impreso en Roma, tipografía Dominici Bassi, es el impresor, Domenico Bassi, año de 1583. Autores Tomae Ludovice de Vittoria. ¿Os suena? Tomás Luis de Victoria, ¿verdad? El famoso polifonista. Y después continúa diciendo, es de misas de a 4 y 5 y 6 voces. O sea, tenemos una descripción precisa de tal forma que identificar ese volumen no se presta a error. El volumen no se ha conservado, pero tenemos evidencia de que se usó en la Catedral de México y al igual que este, pues tenemos 10 páginas de un documento muy valioso con toda la música perdida que se cantaba en México en el siglo XVI. Bien, aquí os pongo otro ejemplo ya un poquito posterior. Todo muy poético, ¿verdad? Esta es una carta que envió un organista de Sevilla a la Catedral de México. Y con la carta metió un libro. O sea, enviaba un libro esperando que el cabildo se lo comprase. Y ese libro iba acompañado de una carta. Y fijaos un poco el tono pelota que usa. Siendo notorio el orbe cuanto esa santa iglesia catedral se distingue en un todo de todas las del reino en la dignidad y brillantez con que tributa sus cultos a la omnipotente majestad de Dios. Bueno, todavía no he dicho nada, pero un poco dando un poquito de vaselina y ya por aquí entra en materia, ¿no? Dice, bueno, sí, oye, que te mando un libro, que es una misa pangelingua, que es fantástica, en fin, que a ver si me la compra. Y esto lo firma José Blasco de Nebra, ves que pone Sevilla y mayo 1760, 1760, 14 de mayo del 60. José Blasco de Nebra, el que tocaba el órgano en la Catedral de Sevilla. Y abajo, a quién va dirigido. No ponían código postal ni... Ilustrísimo de Ani Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de México. Y eso llegaba. Vamos, que llegó porque esta carta está en México. Entonces, no hace falta tanta tecnología. Bien, os presento ahora a un personaje fascinante. No sé si os suena, pero podríamos estar 3 horas hablándoselo de él. Juan de Palafox y Mendoza. ¿Os suena? Fue un obispo navarro, también fue obispo en Burgo de Osma y lo nombraron posteriormente virrey de Nueva España y obispo de Puebla. Obispo de Puebla, Puebla de los Ángeles, era una de las diócesis más ricas que había en México. A veces era incluso más rica que la propia Catedral de México, porque tenía un montón de problemas por inundaciones, por el terreno movedizo, y Puebla era una ciudad completamente nueva, de nueva planta, y era, pues eso, con mucha capacidad también de recaudo de diezmo, tenía mucho dinero. Y ahí fue donde destinaron a este señor Juan de Palafox. Y estando de obispo de Puebla, lo nombraron virrey de Nueva España. O sea, era
la máxima autoridad política y religiosa, básicamente. Y es un personaje muy polémico porque no le caían bien los jesuitas y tuvo enormes problemas con los jesuitas. De hecho, se ha propuesto varias veces su beatificación y los jesuitas, que tienen mucha influencia en la sede de cardenales que toman esas decisiones, siempre lo han rechazado. Porque él además aparte fue teólogo, escribió, o sea que era un personaje muy culto. Y este año, 2011, lo han consagrado, lo han canonizado a Palafox. Entonces, también un poco al hilo de eso, os traía un ejemplo musical de un músico español que se carteaba con Palafox. Palafox lo conoció en Burgo de Osma, él siguió en España, el músico, pero Palafox fue a Puebla. Y entonces, estando cada uno en su sitio, se escribieron. Y se conserva una carta muy bonita del músico destinada a Palafox, en la cual le dice que bueno, que lo echa de menos, tal, y que le envía obras de música. Le envía obras de música. Ese músico se llama Estevao López Morago. Lo he puesto en portugués porque él era español, de Vallecas, o sea, no se puede ser más español que ser de Vallecas, pero pasó mucha parte de su vida en Lisboa. Por eso él firmaba su obra a lo portugués, Estevao López Morago. Y es una obra muy bonita del siglo XVII y quién sabe si pudo ser una de estas obras que envió a Palafox estando en Puebla. Vamos a escucharla. Aparentemente simple, pero muy desnuda, una polifonía a capella, muy expresivo. Cada voz van como independientes, pero se juntan en determinados momentos, luego vuelven a separarse, tensionan, relajan. Una obra muy limpia, digamos, una versión también muy clásica, interpretación inglesa. Siempre a los ingleses se les reconoce porque está todo muy afinado. Cuando hay algún desajuste y tal, dice, uy, estos no son ingleses. En este caso lo son, un grupo pro canciones antiguas, se llama, un grupo también histórico, como Hilliard o como Talley, de esta escuela coral inglesa, que hacen polifonía
en mi opinión, de una forma espectacular, ¿eh? Y a veces repertorio de gran calidad, como hemos visto. Entonces, yo cuando escucho piezas de estas me pregunto por qué en las historias de la música europea no aparecen muchos de estos compositores. Tampoco digo que se metan a todos, porque no todos son buenos, ni todos tienen que estar en la música europea, pero hay algunos que sí. López Morago, pues yo creo que podría ser uno de ellos, ¿eh? A tenor de piezas como esta que hemos escuchado. Otro compositor que en mi opinión también tendría que estar es este personaje que se llama Sebastián Durón. Yo sé que os suenan todos como marcianos, pero son nuestros compositores. Igual que un alemán te habla de Bach y te habla de Brahms, estos son nuestros compositores y tenemos que hacer el ejercicio de aproximarnos a ellos y disfrutarlos, porque es parte de nuestra cultura, nuestra música, ¿eh? Este es un personaje también polémico que sufrió persecución política porque le tocó vivir el cambio de dinastía de los Austria a los Habsburgo. Entonces, él se mostró partidario de los Austria, que luego se fueron, y cuando entraron los Borbones, Austria y Borbones, perdón, porque Austria y Habsburgo es lo mismo, Austria y Borbones. Él se mostró partidario de los Austria, y cuando entraron los Borbones, pues obviamente tuvo que salir por piernas, ¿eh? Y él era organista y maestro de capilla de la Capilla Real. Eso quiere decir que el rey tenía su propio conjunto de músicos, que ya os podéis imaginar que serían de lo mejor que había en la España de la época. Y el maestro de capilla, Sebastián Durón, un músico de Guadalajara. Y de él se conserva una obra preciosa, es una lamentación. Lamentación es un libro de la Biblia donde el profeta Jeremías narra la destrucción del templo de Jerusalén. Es un texto extraordinariamente compungido, tétrico, dramático, y los compositores, cuando le ponían música, intentaban subrayar por medio del sonido ese patetismo inherente al texto. Y en este caso es una lamentación primera de Miércoles Santo, porque las lamentaciones se cantaban en Semana Santa, miércoles, jueves y Viernes Santo. A esos 3 días se les llamaba el Triduo Sacro, Triduo Sacro. Bien, nos aparece la portada del maestro don Sebastián Durón, o sea, no hay duda de que es Sebastián Durón, y aquí aparece la partitura, con todas las voces una debajo de otra. Y entonces he transcrito aquí el texto y vamos a escuchar un momentito. Está en latín, pero incorpora algunas letras del alefato griego. Aleph, las que están en cursiva, son letras del alfabeto o alefato griego. Y están muy elaboradas musicalmente, son muy melismáticas. Esas partes tienen mucho desarrollo musical. Con violines. Hay muchas disonancias, ¿verdad? Suena como que parece que no termina de encajar la armonía, pero eso lo busca el compositor para crear más tensión sobre el texto. Cambia la música y se inicia con una fuga, una imitación.
contratenor. Entonces, si os fijáis, o sea, es música muy interesante, muy lograda. En este caso, antes apuntaba el nombre de Jordi Sabal. Hay otro grupo, si os gusta todo este tema de la música antigua, música española y todo eso, hay otro grupo muy bueno, que es el que hace esta obra, que se llama Al Aire Español. ¿Os suena? Al Aire. Oye, se quedó bien. Contraste cromático, ¿verdad? Lo dirige Eduardo López Banzo, que es un... Correcto. Y una discografía enorme y muy buenas versiones musicales, y sobre todo un personaje que, desde mi punto de vista, tiene tanta calidad como otros, como por ejemplo Jordi Sabal, pero es mucho más riguroso con las fuentes. Respeta más la fuente, no improvisa, no crea tanto sobre la fuente. Son dos formas de entender la interpretación, desde luego, ni una es mejor que la otra. Pero digamos que López Banzo tiene más en cuenta los estudios de los musicólogos y un poco tiene como más criterio a la hora de hacer sus versiones. Y esta obra, pues, o sea, buena música, pero también muy buena interpretación. Estuvo hace 2 años en Cádiz, tocando la barroca. López Banzo, dirigiendo. Sí, sí. ¿Tiene además una energía dirigida desde el clave o con batuta? Con clave, con clave. Desde el clave. De espalda, pero no hace falta batuta. Sí, sí. Y con la cabeza, Yo es uno de mis favoritos, López Banzo. Y, en fin, tengo debilidad por todo su trabajo y respeto enorme. Bien, como estamos en Cádiz, pues yo voy adornando con algunas cositas de Cádiz y os traigo aquí un ejemplo de algo que ya he mencionado con anterioridad, y es el importante papel que Cádiz, como ciudad marítima y puerto para el Nuevo Mundo, debió de tener con las conexiones musicales, ¿no? Y aquí traemos un ejemplo concreto que en realidad no es mío, sino que está tomado del trabajo de Marcelino Díaz, que antes os citaba, su tesis doctoral, que es del año 2004, un trabajo de quitarse el sombrero, muy riguroso y, en fin, muy completo también. Y a mí me llamó la atención, entre otras cosas, porque transcribió un documento de un músico de la Catedral de Cádiz que se llama Matías Montañana. Este personaje tocaba el bajón, como una especie de fagón, un poquito más antiguo, y en su testamento dijo, literalmente, también declaró que por medio de don Juan Castañeto, es decir, Montañana, a través de un colega suyo que era Castañeto, tengo remitida al Reino de México varias obras de música, que las que son resultarán por menor de las notas y apuntes que conservo entre mis papeles, como que yo tengo un listado de las que se han mandado. Las referidas obras relativas a canto son propias y pertenecen a los herederos de don Francisco Delgado, es decir, las piezas vocales son de Delgado y las instrumentales, las respectivos instrumentos, me corresponden a mí. A mí me llamó mucho la atención esta cita, en la cual decía que se habían enviado obras de Delgado a México. ¿Y quién fue este Francisco Delgado? Pues fue maestro de capilla de la Catedral de Cádiz, es decir, la máxima autoridad musical de la ciudad, durante buena parte del siglo XVIII. Más bien desde la segunda mitad hasta el año 88, en que muere. A raíz del trabajo de Marcelino, sabemos que se conservan pocas obras de este Francisco Delgado. Debió componer muchísimo, más de 500 villancicos y muchas obras en latín, pero en realidad lo que hoy se conserva en Cádiz de él son 14 obras en latín. No sabemos nada más ni de sus villancicos, por ejemplo, que fueron obras muy polémicas, tan polémicas que el Cabildo de la Catedral de Cádiz suprimió los villancicos de Delgado porque decían que eran demasiado modernos y que eran contaminantes, entre comillas, desde la perspectiva de los canónigos, estoy diciendo, que eran contaminantes del culto y de la liturgia. Entonces, tan feo se puso el asunto que incluso a los que tocaban el violín, haciendo los villancicos, lo echaron de la Catedral de Cádiz. Y en la década de 1780 no hubo violín en la Catedral de Cádiz, que es un hecho inédito en la historia de las catedrales. O sea que fue una medida que se aplicó con un rigor extraordinario. Seguramente fuera de la catedral estarían pasando otras muchas cosas que nos ayudan a entender por qué fueron tan rigurosos con la decisión. Todo esto que yo os he contado lo explica Marcelino
1000 veces mejor que yo y con mucho más detalle en su libro. Pero lo que me llamó la atención es que, investigando en archivos de América, en concreto de México, he podido dar con algunos de los villancicos que no se conservan en España ni en Cádiz, y que Marcelino decía, bueno, es una pena que esta polémica tan dura no podamos contrastarla con algún villancico para ver un poco qué pasaba en su música. Y entonces yo os traigo como primicia, así, para compartir con vosotros, un villancico de Delgado que se conserva en la Catedral de Guatemala. Si recordamos el mapa que os puse al principio, Guatemala era el Reino de México, era Virreinato de Nueva España, ¿verdad? Con lo cual, yo creo que parte de los villancicos de Delgado, en Guatemala hay 4. Parte de los villancicos fueron a Guatemala. Y entonces, no hay duda, aria a solo con violines y oboe a la Concepción de Nuestra Señora, recitado a estuda pura, maestro don Francisco Delgado. O sea que... Y aquí tenemos la voz. Entonces, yo he hecho una transcripción de esta obra. La obra no está grabada en ningún sitio, simplemente que con un programa informático, esto es como un Word, pero de música, ¿verdad? Entonces, se llama Finales, es un programa que te permite copiar música. Lo que yo he hecho ha sido hacer una transcripción de la obra y quiero un poco compartirla con vosotros y escucharla. El sonido es un sonido así un poco informático, malo, pero al menos para que veáis, sobre todo, el alto grado de desarrollo de los instrumentos, lo que hacen los violines y sobre todo lo que hace el oboe. El oboe está un virtuoso, es lo que había aquí en Cádiz tocando el oboe en esa época, O sea, un personaje que manejaba muy bien el instrumento y luego vocalmente, fijaos también que hay pasajes que están más relacionados con el mundo de la ópera, o sea, son pasajes abiertamente teatrales, operísticos, que era el ambiente que se respiraba en la ciudad de Cádiz con los teatros de ópera que había, tanto el italiano como el francés. Entonces tenemos un tenor que es el tenor solista, ¿verdad? El oboe, 2 violines, una pareja de violines, y luego un acompañamiento. Aquí, el paisano Delgado. Entra ahí el tenor, va dialogando con los instrumentos, está recitado. Adagio, allegro, muchos contrastes en el ritmo. Y armónicamente, cosas raras. Y el aria, que es la parte de lucimiento del cantante. Fijaos el oboe, el protagonismo melódico que tiene. Y ahora entra el tenor. Esto es como un área de ópera, con texto sacro.
Sobre una sílaba, fijaos todo lo que canta. Y aquí vuelve ya al inicio un poco, ¿eh? Esto, bueno, es un recitativo, ¿verdad? Esa parte inicial, y luego un aria, esta parte más rápida, es un aria da capo. A, B, A. ¿eh? Esa estructura tripartita es muy típica de las arias de ópera del periodo y es la que aquí usa Delgado. ¿eh? Con lo cual, bueno, pues el Cabildo, digamos que tenía también algunos fundamentos para, en la cosmovisión de la época, por supuesto, pues para considerar que esto era música absolutamente profana e inadmisible en un lugar venerable y respetable para el culto a Cristo como es una catedral. Entonces, simplemente un poco introducir esta cuña local, gaditana, aprovechando que estamos aquí, y continuamos con otro fenómeno que también es interesante. Hasta ahora hemos hablado sobre todo de música de compositores españoles que se conserva en México. Pero también en México, en archivos mexicanos, se conserva música de autores que no eran españoles, que eran autores europeos. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de un compositor que se llamaba Johann Caspar Kerr, que era un organista alemán bastante importante en la Alemania de la época. Imprimió un libro de música con 6 misas que dedicó al emperador Leopoldo I, lo publicó en Múnich, ¿verdad? Monachi, esa es Múnich en latín, y sorprendentemente hay una copia de una misa de este señor en la Catedral de México, que es lo que nos aparece a la derecha, acompañamiento, misa a 4 voces de difuntos, ¿ves? Le mete la C, difuntos, difuntos, y lo pone ya don Juan Gaspar, que ya, digamos, castellaniza el nombre. Y aquí tenemos la copia, en este caso, de la parte del bajo cifrado. Entonces, los archivos mexicanos no solo contienen música de autores españoles, sino música de autores alemanes o italianos, fundamentalmente, y a veces son copias únicas, es decir, que esa obra solo se conserva en el archivo de México, no se conserva en el archivo para el cual trabajó ese compositor, como en Delgado, por ejemplo. Sus villancicos no están en Cádiz, pero están en otros lugares. Entonces, creo que eso es un fenómeno muy curioso y que nos invita, bueno, a considerar todo este mundo iberoamericano como parte de esta herencia compartida y nos sirve para completar los catálogos de obras de nuestros compositores. Otro compositor importante fue uno de los pocos músicos españoles del siglo XVIII que estudió en Italia. Él era de Zaragoza y se llamaba Francisco Javier García Fajer. De hecho, le apodaban el Españoleto, como había estado en Italia y luego volvió a Zaragoza. Cuando llegó a Zaragoza dijeron, este es el Españoleto, ¿no? Es muy curiosa esta obra también porque, si ustedes se fijan, tienen como unas anotaciones manuscritas, están escritas a lápiz. Y lo que es relevante es que esta obra se compuso, pongamos, en 1770, y tenemos aquí anotaciones 1865, 65 y 66. Con lo cual, esas anotaciones a lápiz nos están indicando que de esta obra, 100 años después de haber sido compuesta,
se seguía cantando e interpretando en la Catedral de México. Y de hecho se tocaba en una ceremonia muy especial, que era en la muerte de los canónigos. Es decir, cuando un miembro del cabildo, un canónigo, moría, toda la catedral le hacía una ceremonia religiosa, y la música que se cantaba en esa ceremonia era este oficio de difuntos de este García Fajer, de este compositor apodado El Españoleto. Interesante también porque esta obra no está en Zaragoza ni en ningún otro archivo español, ibérico. Se conservan varias copias en archivos mexicanos, con lo cual allí además tenemos constancia de que circuló en catedral, en la Colegiata de Guadalupe, entre varias instituciones. O sea que parece que tuvo bastante éxito en su época, a juzgar por el número de copias. Porque, ¿cómo podemos saber lo relevante que fue una obra musical en el pasado? Si yo os pregunto, por ejemplo, de cualquier compositor que tenga 500 obras, ¿todas esas 500 obras han sido igual de influyentes o de importantes en la época? Para nosotros sí, porque nosotros las vemos las 500 y una detrás de otra, y sí. Pero es interesante profundizar y determinar qué obras en concreto han tenido una funcionalidad o una vigencia mayor en la historia de la música. En esta época todavía el repertorio de los conciertos de música clásica no se había establecido. O sea, que no había autores que eran, digamos, el canon. Por ejemplo, hoy canon es Bach, o Mozart, o Beethoven. Son autores clásicos. En esta época ese concepto todavía no se había elaborado. Con lo cual, una posible forma de saber qué autores eran más o menos clásicos o conocidos en su época es a través del número de copias manuscritas. Por ejemplo, si yo de una obra me encuentro 2 copias, una en Cádiz y otra en Jerez, puedo deducir que esa obra tuvo cierta circulación a nivel local. Si yo de esa obra me encuentro 20 copias en 20 países de 7 archivos distintos, 7 países distintos, puedo deducir que esa obra tuvo una mayor difusión y que por lo tanto su importancia fue mayor. Entonces, es la única forma que tenemos en esta época de determinar el grado de fama o cuánto de clásico era un determinado compositor. En ese sentido, esta obra de Fager, a jugar por las evidencias que tenemos, evidencias puramente documentales, parece que gozó de una pervivencia importante en Catedral de México y además, como digo, varias copias en la Colegiata de Guadalupe, en la Catedral de Puebla, en el Colegio de San Ignacio de Loyola. Es decir, que fue una obra que circuló bastante en la época y no se conserva increíblemente en fuentes españolas. Vamos a escuchar un pequeño ejemplo para ver una cosa que también es muy interesante, que es cómo a veces música y texto se disocian, en el sentido de que esto es una obra de difuntos, cuerpo presente, o sea, está el difunto allí, está hablando domine ne infurore arguas me. Es decir, es un texto totalmente dramático, compungido. Los compositores le suelen dar un tratamiento lúgubre, con un tiempo pausado, de mucha tensión, pero dramático. Y tenemos aquí esta versión musical de Fager, va totalmente por libre. Es una obra, está en modo mayor, con un ritmo bastante rápido, o sea, como si estuviese hablando casi de algo divertido. Y en realidad es una obra de difuntos, como os digo. Vamos a escucharlo y entra justo en la flechita, ¿vale? Yo indico ahora. Ese es Asensio. No tiene más esto. Está en 10 compases de silencio. Esto lo canta el coro. Silencio, la soprano
No, Juan Carlos siempre la entonación inicial, en canto llano. Juan Carlos está muy avanzado. La entonación inicial. Hasta aquí modo mayor, pero aquí cambia. Habéis visto que ha cambiado a menor, mete un toque ahí un poco más dramático, pero hasta aquí era puro jolgorio, digamos, ¿no? Es una obra en tono mayor, muy ágil, muy rítmica. De este García Fagel, personaje en su época parece que muy conocido porque hay música de él en prácticamente todas las partes. Esto lo comenté un poquito al inicio de la clase, la importancia de México por sí mismo, pero también por su labor como conector de la península ibérica con la más lejana colonia del Imperio Español, que era las Islas Filipinas. O sea, los barcos salían de Sevilla y a partir de 1717 la casa de contratación se traslada a Cádiz, con lo cual todo el comercio europeo con América pasa por Cádiz. Por eso pone aquí Cádiz. Y entonces desde ahí había como varias rutas. Una primera ruta es la que iba... Esta es la ruta del norte, que es la que pasaba primero por Habana y luego llegaba hasta México. O sea, llegaba a Veracruz, ahí paraba el barco, por transporte iban hasta México capital y luego casi todo el mundo se quedaba ahí. Pero hubo algunos que iban a Acapulco, que estaba en la costa del Pacífico, y desde ahí hacían, ven aquí a Acapulco, hacían lo que se llama el galeón de Manila. Y es que pasaba por debajo de la isla Hawái y llegaba hasta Filipinas. Imagínense ustedes la aventura que supone hacer esto en un recorrido marítimo de 3 meses, que es lo que duraban, en 18 un poquito menos porque avanza la tecnología y tal, pero en 16, o los primeros que fueron allí, casi 3 meses de viaje, de mar y de oleaje, de sol, de hambre, de sed, de problemas, de incertidumbre. Y hay muchos testimonios muy graciosos en libros de viaje, con anécdotas de todo tipo, algunas de los más chistosos, sobre, claro, tenemos aquí un colectivo, un conjunto de personas metidas en un barco 3 meses, que no se conocen de nada. Y entonces, bueno, digamos, la cuestión psicológica, naufragios, de todo lo que se puede imaginar. Ya era peligrosa la ruta atlántica, era peligrosa. Y todavía más era la ruta pacífica, porque estaba mucho menos explorada y digamos que uno se jugaba más el tipo yendo a Manila que yendo a La Habana, obviamente. Entonces, y luego había otra ruta que es la que iba de Cádiz y bajaba para abajo, haciendo escala también en Canarias, y bajaba a la zona, bueno, esta es más bien la de Lisboa, ¿no? La cuestión brasileña, Lisboa, Recife, que durante algún tiempo, como he dicho, con la fusión de las coronas, eran rutas compartidas por galeones españoles y portugueses. Todo esto venía a propósito de que también tenemos música en las Islas Filipinas. Música de cuando los españoles un poco estuvieron allí. Y en este caso tenemos un villancico, se llama A Aquestos Montes, un villancico anónimo. La verdad es que hay muy poca música en Filipinas. O sea, en comparación con la que hay en México, por ejemplo, México es musicalmente el país más rico en cuanto a fondos musicales. Filipinas tiene muy poquito, pero tiene algunas cosas muy curiosas. Tiene, por ejemplo, villancicos en tagalo. Tagalo es la lengua que hablaban los indígenas que había en Filipinas. Y este villancico muy sencillito. En castellano, que es lo que hablaban.
Se me olvidó antes comentar que cuando hablamos de villancico en esta época no nos referimos única y exclusivamente a una obra de Navidad, sino que villancico es un concepto muy general que engloba a cualquier obra con texto en castellano, sea de Navidad, sea de Corpus Christi o sea incluso profano, un villancico no religioso. Entonces, digamos que la idea que tenemos de villancico, idea moderna que es villancico en el sentido de obra popular navideña, eso es algo muy moderno, que no tiene nada que ver con el villancico histórico que se cultivó en España y Latinoamérica, que como os digo, podía ser para cualquier festividad, no solo Navidad, y englobaba un conjunto de subgéneros por debajo del villancico, como el romance, la tonada, etcétera, que eran todas obras con texto en castellano. Esa es la característica del villancico. Obra con música cuyo texto es en castellano. ¿Villancico y villanesca es lo mismo? En determinada época, sí, hasta el punto de que, sobre todo en la segunda mitad del 16, los términos no están claramente delimitados. Pero a partir del 17, en España, por lo menos, el término villanesca entra en desuso y se impone definitivamente el de villancico. Pero Guerrero, este compositor de Sevilla, tiene un libro que se llama Canciones y villanescas espirituales, porque él entendía que hasta cierto punto eran conceptos intercambiables. Hemos escuchado un ejemplo de Manila y si nos vamos todavía un poquito más para allá, ¿dónde llegamos? A la China, ¿verdad? Y en la China la acción española fue mucho menor, ciertamente, hay más, digamos, culturalmente China ya tenía una gran historia y una gran tradición, pero aún así hay ejemplos concretos de europeos que llegaron a la China y practicaron música barroca europea, pero al servicio de los emperadores chinos. Esto es un fenómeno culturalmente muy, muy curioso y conocemos el caso de Pedrini, un fraile italiano, romano, él estudió en Roma, era violinista, hizo varios viajes a Oriente, en el último de ellos se quedó y estuvo 35 años trabajando al servicio de una dinastía cuyo nombre no me preguntéis, pero estuvo toda su vida trabajando para el emperador chino. Y de él se conservan en la Biblioteca Nacional de Pekín, se conservan unas sonatas muy interesantes de las que tocaba en, digamos, al servicio de la dinastía. Estoy tratando de localizarla, a ver. Aquí está. Perdón. Sonatas para violín y continuo, como las de Corelli. Perdón. Aquí la parte de violín la hace en guitarra, la hace en flauta, pero originalmente esto es para violín. Los músicos son los de esta noche, la folía. Bien. No. Bien, hasta ahora lo que hemos visto es música de fuera de México que llega a México, ¿verdad? Autores extranjeros que llegan a México.
pero en México también había compositores locales, que muchas veces respondieron de una forma muy original a estas corrientes globalizadoras, a estos estilos europeos que están muy de moda en las principales ciudades europeas, Roma, Madrid, Múnich, las ciudades que tenían corte, y ese estilo llega a México, en primer lugar, con las partituras que vienen de estos lugares de Europa, pero en México esos estilos se reelaboran localmente por parte de maestros de capilla que trabajan en México y que a veces son europeos, pero a veces, y esto es lo interesante, son músicos nacidos en México y formados en México. Son lo que se llaman compositores criollos. Criollos. Aunque en la época la consideración de criollo era distinta a la actual. Si ahora mismo, ¿qué entendéis vosotros por criollo? Esa es la acepción correcta. O sea, a los criollos eran los nuevos españoles. No eran hijos de indígenas. Hijos de indígenas serían algunas de las castas que antes os he mostrado en los cuadros. Pero un español era, un criollo era un español nacido en suelo americano, pero tenía a todos los efectos los mismos derechos y las mismas obligaciones que un español peninsular. Tenemos que meternos un poco en la sociedad del antiguo régimen, que estaba fuertemente jerarquizada, y el color de la piel y la consideración, digamos, racial y la consideración que tú tuvieras en esa república llevaba aparejada un montón de obligaciones y de derechos. Por lo tanto, no es lo mismo ser español en México que no serlo. Entonces, estos son criollos, son españoles a todos los efectos, como el virrey que viene, mandado de Madrid por el rey. Entonces, tenemos ejemplos de varios compositores criollos, nacidos en México y formados en México, nunca salieron de México, y que muestran en su obra un estilo muy original, muy interesante. Y uno de ellos es este primer personaje que aquí os presento, Francisco López Capillas. Él nació en México y se formó no en México sino en Puebla con un músico que había allí muy famoso que se llamaba Juan Gutiérrez de Padilla, del cual ahora os hablaré un poquito porque Padilla pasó por Cádiz también. Y posteriormente, del 54 al 74, fue maestro de capilla en la Catedral de México, que era una sede arzobispal, como he comentado antes, y una de las catedrales más importantes de América junto con Lima, que también era sede arzobispal. Era como la Sevilla de Toledo, pero de América. Lo interesante de este López Capilla es que cultivó mucho la polifonía en latín, con un estilo muy original y con una gran calidad en su música. Aquí quizás son cuestiones demasiado técnicas, no me voy a parar en ellas. Simplemente el uso de la politextualidad es un elemento original. Politextualidad es poli, varios, textualidad, texto. Quiere decir que en una obra combina textos de distintos idiomas o textos que no tienen nada que ver entre sí. Por ejemplo, el texto de la misa, todos sabemos las 5 partes del ordinario de la misa. ¿Cuáles son? Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus Dei. Y a veces se pone el ite missa es, que es la función de acabado, se pueden ustedes marchar a sus casas, ¿verdad? Bien, pues el segundo movimiento, que es Gloria, el texto dice et in terra pax hominibus, aquí, et in terra pax hominibus bone voluntatis, y en la tierra dice gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, ¿verdad? Eso cantan todas las voces, pero López Capilla en el tenor dijo: al tenor no le voy a poner ese texto, le voy a poner Pangelingua Gloriosi, que es el texto de un himno que a él le gustaba y cuya melodía utilizó para componer toda la misa. Entonces, tenemos como un injerto politextual en una misa y aparece un texto que no es de la misa. Es una característica de la música franco-flamenca del siglo XV, que en el XVII estaba totalmente en desuso, nadie lo utilizaba, y Capilla lo utiliza. Un rasgo muy, muy interesante en su música. Otra cosa que le gustaba mucho hacer a Capilla era el tema de los enigmas musicales. ¿Sabes lo que son los enigmas? Los enigmas quiere decir que, por ejemplo, esta obra, ¿para cuántas voces es? En función de lo que hemos visto en la sesión, ¿para cuántas voces es?
para 3 voces, ¿verdad? Parece que es para 3 voces, pero arriba pone superius primero a 6. A 6. ¿Y las otras 3 voces dónde están? Te dice López Capilla, muy bien. Yo te voy a poner aquí una notita en latín. Y es un acertijo que tú tienes que pensar sobre él y derivar de estas 3 voces que están escritas las 3 voces que faltan. ¿Cómo? Un recurso, por ejemplo, es comenzar de atrás adelante. Te va indicando en cada voz, por ejemplo, el superius dice ego sum alfa et omega. Yo soy el principio y el fin. Entonces, el cantor hoy en día dice, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Pero en la época, estudiando los tratados teóricos de la época, puedes deducir las voces que faltan. Ego sum alfa et omega, en este caso, te quiere decir que una de las voces que falta es esta misma que está escrita, pero yendo de atrás adelante. ¿Entendéis? Otra de las voces empieza por la mitad. ¿Dónde estaba? Había una que tenía unos silencios muy marcados, creo que es esta. Y que justo en esos silencios te pedía que volviese otra vez al principio. Todo a través de enigmas musicales. O sea, un personaje que tenía una erudición y una cultura musical y un conocimiento de la teoría de la época muy, muy destacada. Fijaos aquí, lo mismo, un Agnus Dei, tercer movimiento, te pone los pentagramas y no te escribe la música. Es un reto al intérprete, ¿sí? Un reto. Cuestiones de notación, no me voy a detener en ellas, pero siempre, si per notas usque ad tempora cantaveris, non per noctaveris. Dice, utiliza aquí, en vez de poner un compás al inicio, pone 3 compases. ¿Ves que pone un ciclo, una C y una C partida? Eso es rarísimo. Lo normal es que aparezca un símbolo notacional. Aquí pone 3 y te dice, arriba, en latín, con coña, si cantas por los tiempos correctamente, no te equivocarás. Pero y eso que, o sea, en realidad no está diciendo nada, le está diciendo, cántate esto a su ritmo si eres capaz. Entonces, es un personaje, este tipo de anotaciones no son frecuentes en los manuscritos de la época, no son nada frecuentes. Bien, cosas de tipo notacional, que digo que no voy a detener en ellas, pero sí que tengo aquí una obra con partitura para que la vayamos siguiendo. Esta obra es para 4 voces, ¿verdad? Superius, altus, tenor, bajo. Entonces, esas 4 voces se leen juntas, seguidas. Cuando llegan ahí, pasaríamos aquí, se leen estas 4 juntas. Cuando llegan aquí, pues van de 4 en 4. Es lo que se llama un sistema, ¿verdad? Muy fácil de seguir por el texto. El texto es aquí una ayuda muy importante. A ver, ¿dónde tengo esto? Tercer sistema. Entra el soprano. Luna, sol, segundo sistema, cambio de ritmo, meto un ternario.
ritmo otra vez. Segundo sistema. El bajo se sigue bien. Segundo sistema. Está bonita la obra, muy bien construida, formalmente, muy original, muy cambiante, ¿verdad? Esos cambios de ritmo, cómo subraya ese pueri, viscera, esas palabras le interesan mucho. ¿Qué es lo que hace? Disuelve el contrapunto y utiliza acordes homofónicos, todas las voces juntitas, para resaltar el significado teológico de esas palabras, ¿no? Entonces, digamos, es una obra de escuela prototípica, ¿no? De cómo debe afrontarse este tipo de repertorio latino ya del XVII, ¿verdad? Mediados del siglo XVII. Otros compositores, ya veis que hay gran cantidad de música y de repertorio, para mí es muy difícil seleccionar, y lo he hecho en base a preferencias personales, porque, bueno, igual otro colega hubiera seleccionado otros ejemplos, porque, ya os digo, hay bastantes compositores, poco a poco se van conociendo, se van grabando también en discos, y nos permiten, pues bueno, conocerlos y disfrutarlos. Hay otro personaje curioso, del que ya os hablé antes, fue el maestro de López Capilla, y es Juan Gutiérrez de Padilla. Juan Gutiérrez de Padilla. Malagueño, pasó buena parte de su trayectoria en Andalucía, en la actual colegiata, bueno, Catedral de Jerez, entonces colegiata, y también fue maestro de capilla en la Catedral de Cádiz. Y estando en Cádiz, se fue a Puebla de Los Ángeles, donde bajo los auspicios de Palafox, ¿verdad? Ese arzobispo virrey, pues se convirtió en un músico protegido personalmente por el arzobispo, quien potenció todo su talento y le dio las máximas facilidades para desarrollarlo. Tenemos un ejemplo de obra de Juan Gutiérrez de Padilla, que es una obra policoral. ¿Sabéis lo que es la policoralidad? Ya el propio nombre un poco te lo indica. Poli, varios, coros, coros. Entonces, es un tipo de obra en el que, a diferencia del anterior, que tiene 4 voces y tenemos una única textura integrada para las 4 voces, en las piezas policorales encontramos un diálogo antifonal y un juego de pregunta-respuesta entre los coros. Lo interesante es que en la época esos coros se separaban. Se ponía uno en una tribuna y otro en otra tribuna. Estaban separados espacialmente. O sea, era como una especie de estéreo, un poco salvando las distancias, pero el estéreo del siglo XVII es la policoralidad. Y de ahí luego se copiaron los de Sony y los de Sanyo y ya hicieron el estéreo de los equipos de música. Pero como concepto acústico es un concepto barroco. Y Padilla fue un maestro haciendo este tipo de obras policorales. Entonces vamos a poner un ejemplo que proviene del Festival de Música Antigua de V de Baeza, que me honro en dirigir y en hacer su programación desde hace unos años, y en la medida que podemos potenciamos la realización de este tipo de repertorios musicales inéditos, desconocidos. Es un festival que está dedicado a música antigua, española e hispanoamericana, que hacen tanto grupos españoles como grupos europeos que invitamos para que hagan música española.
porque yo considero que la música española exige un reconocimiento por parte de nuestros colegas europeos. Si no, podemos estar mirándonos al ombligo, haciendo nuestra música con nuestros coros aquí, que está muy bien, pero no hay que olvidar que si lo que queremos es que nuestro patrimonio se reconozca fuera, que colegas europeos interpreten este repertorio. Y a veces se sorprenden porque hay un desconocimiento total y cuando se aproximan a según qué autor y qué partitura, pues el primer efecto es de una sorpresa, de una admiración y de decir, pero bueno, o sea, no tenía ni idea de que esto existía aquí, ¿no? O sea, eso ya ha pasado con varios grupos. Y uno de los grupos con los que pasó fue con un conjunto inglés que se llama The Tallis Scholars, un grupo inglés muy conocido, pues más de 100 discos grabados, una maravilla. Le dimos una misa de Juan Gutiérrez de Padilla, una misa y otra obra de Francisco López Capilla, y las cantaron. Y entonces lo que voy a poner es una grabación en directo que hizo Radio Nacional de España, Radio Clásica, vino a ese concierto, lo grabó y os lo voy a poner para que veáis un poco de qué va este tipo de música, que es, como digo, policoral. Tenemos un coro agudo, soprano, soprano, alto, tenor, y luego un coro grave que es soprano, alto, tenor y bajo. Aquí entran los dos coros. ¿Veis cómo dialogan? Final con todos juntos. Aleluya, muy elaborado. Son, ¿veis? Ingleses, muy disciplinados, muy afinados. Físicamente, ¿cómo se coloca? En este caso se hizo en versión concierto y estaban todos juntos en el escenario. O sea, los dos coros estaban juntos. Pero claro, se hizo en la Runa de San Francisco, que es digamos, un auditorio, era una antigua capilla. Tampoco ofrece muchas posibilidades. Pero eso, si se hiciera en una catedral, por ejemplo, en una iglesia con resonancia, eso hay que separarlo. Si los músicos quieren, pues claro, un poco, a mí me gustaría que lo hicieran separado, pero yo llego a los talis y le digo, oye, que pongáis 4 allí, 4, y me dice, pero ¿tú qué estás hablando? O sea, una cosa es lo que uno desea o de lo que tiene evidencia en función de las fuentes, y otra cosa es la realización moderna de eso, porque los músicos de hoy no están acostumbrados a cantar separados. Si los separas, se pierden, se confunden y aquello se te va de las manos. En la época tenían la práctica de cantar 10 metros uno de otro sin problema, con el maestro en el centro, haciendo así. Y ahí iba todo el mundo enganchado. Pero originariamente, me imagino que estaría previsto para el cuadrilátero del coro para tenerlo ubicado cada uno más o menos del efecto. Separado espacialmente. Es que ese era el chiste de esta música.
la separación acústica. Y por eso se hacen los coros tan grandes. Y se hace un órgano en una tribuna y otro en otra. ¿Eso por qué? Porque responde a una necesidad práctica. También uno de los pioneros de la auricularidad. Estamos ya fuera de tiempo. Quedan 2 minutos, pues entonces de colofón, de despedida musical, os quiero poner una pieza de uno de mis compositores favoritos, que fue un italiano, un napolitano, ¿verdad?, que llegó a México, era músico de teatro y, bueno, es que hay cada historia por ahí. Él era italiano y llegó como parte del Coliseo de México, como violinista del Coliseo. Pero la catedral no tenía maestro de capilla y convocaron unas oposiciones a maestro de capilla. Entonces, como las del Boja de hoy en día, ¿no? Unas oposiciones y tú ahí te presentas. Solo se presentó a él, no había nadie más, que a mano que supiera componer y que supiera tocar el violín. Y entonces los canónigos, como era italiano y era del teatro, en vez de decir, bueno, este tipo viene de Nápoles, tiene una solvencia tal, vamos a darle la plaza, le hicieron examinarse con unos canónigos que no sabían música. Y entonces contrataron a un examinador para que le tomase la lección a Jerusalén y el personaje no hablaba castellano, hablaba italiano y aquello fue tal galimatía que no pudieron hacer la oposición porque no se entendían. O sea, Jerusalén le hablaba y le explicaba las preguntas de teoría musical y el tribunal no se enteraba, no sabía italiano ni nada. Y entonces eso, buscaban una persona inteligente en la lengua italiana, dicen las actas de Cabildo. Y bueno, al final obviamente le dieron la plaza y estuvo allí 20 años componiendo cosas, pues cosas como esta. ¿Cómo se llama? Ignacio Jerusalén. Como Jerusalén, pero acabado en M. La compuso para la Virgen de Guadalupe. Qué elaboración, ¿verdad?, sobre la palabra de las aguas. Con este napolitano que estuvo en México, que pasó por Cádiz y que compuso a la Virgen de Guadalupe, pues nos despedimos. Para mí ha sido un enorme placer estar en esta ciudad y en esta universidad y compartir un poco esta inquietudes y esta idea sobre este repertorio fascinante que es de la música colonial latinoamericana y mexicana. Y bueno, que ojalá pronto podamos vernos en algún lugar. Están todos ustedes cordialmente invitados también al Festival de Música Antigua de Úbeda de Baeza, cuyo inicio coincide con el final del de Música Española de Cádiz, con lo cual el primer fin de semana de Úbeda de Baeza es el último de Cádiz. De hecho, el grueso de la programación
se hace durante el puente de la Constitución y de la Inmaculada. Esos días de puente, bueno, pues una buena excusa para visitar aquella parte de Andalucía y esas dos ciudades históricas que son un patrimonio de la humanidad. Muchísimas gracias por todo y ojalá nos veamos pronto.